Muy buenas tardes a todos, aquí Prixil. Bienvenidos a este tercer video de nuestro curso de electrónica básica. Lo primero que vamos a hacer es aclarar algunas cosas que nos pueden ayudar básicamente para entender cómo funcionan los circuitos. Y luego vamos a entrar de lleno a nuestra primera ley, la ley de Ohm. Si se acuerdan, en el anterior video les expliqué que había dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente continua. Vamos a ver un poco de qué se trata. La corriente alterna es aquella que varía la amplitud y el sentido del flujo de los electrones a través del tiempo. ¿Qué significa esto? Que no siempre vamos a tener el mismo valor de amplitud y los electrones no van a circular siempre en el mismo sentido. Existen diferentes tipos de corriente alterna. La más utilizada es la onda sinusoidal, que la tenemos aquí en pantalla. Nosotros en el eje vertical vamos a asumir que es el flujo de electrones y el eje horizontal es el pasar del tiempo. Como podemos ver, al comienzo va aumentando la cantidad de electrones que fluye por el conductor, llega a un máximo y empieza a disminuir esta cantidad hasta que llega a cero. En el siguiente instante los electrones empiezan a moverse en el sentido contrario. Ahora empiezan a regresar, aumenta el flujo en ese sentido contrario y luego otra vez empiezan a frenar hasta llegar a cero. Y así es como un vaivén de electrones que va aumentando, disminuyendo, regresando, aumentando, disminuyendo y así. Tenemos otros tipos de corriente alterna, como esta de aquí, que es la onda cuadrada, o esta de acá, que es la onda triangular. La corriente alterna, como les dije anteriormente, incluye un cambio en el flujo de electrones. Esto ya lo vamos a entender un poco más adelante. Ahora bien, por otro lado tenemos a la corriente continua. Esta mantiene su valor constante a lo largo del tiempo, como podemos ver en este gráfico. Esta es la corriente que nosotros vamos a utilizar en la mayoría de los proyectos que hagamos en un futuro. Pero también, como vemos aquí en esta otra figura, puede variar su valor, pero no puede variar el sentido de flujo de los electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos electrones fluyendo en un sentido, aumenta el flujo, luego otra vez baja el flujo, llega a cero y otra vez empieza a aumentar, pero en la misma dirección. Esto es lo que diferencia a la corriente continua de la corriente alterna. En el siguiente diagrama tenemos puntos verdes y puntos rojos. A los puntos verdes vamos a considerar los electrones y a los puntos rojos vamos a considerar los agujeros o los huecos a donde van a saltar los electrones. Como se puede ver en esta simulación, cada electrón va ocupando el siguiente agujero. ¿En qué dirección? De negativo a positivo. ¿Por qué? Porque los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Entonces los electrones, al tener carga negativa, van a ser jalados hacia el polo positivo. Pero a mí me enseñaron que la corriente va de positivo a negativo. Y así es. Lo que a nosotros se nos hace graficar no es el sentido del flujo de los electrones, sino el sentido que siguen los agujeros que van dejando los electrones, que si se fijan va de positivo a negativo. Entonces, para resumir, este que vemos aquí sería el sentido de los electrones o el sentido del flujo de electrones, y esta de acá sería el sentido del flujo de la corriente. Debemos tener muy en cuenta esto
para poder aplicar las futuras leyes que vamos a estudiar. Y bien, eso sería todo lo que tenemos que saber sobre la corriente. Con esto ya estamos listos para poder empezar a estudiar y a diagramar nuestros circuitos. Sí, justo eso es lo que quería aprender. Perfecto, empecemos a diagramar. Para los diagramas tenemos dos configuraciones que son las básicas. La configuración circuito en serie y la circuito en paralelo. Bien, en este primer diagrama tenemos un circuito en serie. Todos los elementos que tenemos aquí están en serie unos con otros. Tenemos una fuente de corriente AC unida en serie con la resistencia R1. La resistencia R1 está en serie con el capacitor C1, el capacitor C1 está en serie con el capacitor C2 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver el capacitor C4, R6 y C5. Una de las patas de C4 está unida con R6 y la siguiente pata de R6 está unida con el siguiente elemento que sería C5 y así sucesivamente van conectándose una atrás de otra, van en serie. La característica principal del circuito en serie es que por toda esta malla que vemos aquí circula la misma corriente, pero el voltaje de elemento a elemento va cayendo un poco en un elemento, un poco en otro, un poco en otro y así hasta consumir todo el voltaje. ¿Y el circuito en paralelo? Pues bien, aquí tenemos un diagrama de un circuito en paralelo. Vamos a tomar, por ejemplo, los elementos C1 y C2. Las dos patas de C1 están conectadas a las dos patas de C2 y las dos patas de C2 están conectadas a las dos patas de R2 y así sucesivamente. Este es un esquema bastante utilizado en lo que sería la electricidad. Por ejemplo, digamos que las resistencias, en vez de ser resistencias, son focos. Esta sería la forma en cómo nosotros conectaríamos los focos de una casa para que todos funcionen exactamente igual. Si los conectamos en serie, vamos a ver que uno se ilumina más que otro, el segundo se ilumina más que el tercero y el tercero más que el cuarto, y así se va apreciando bastante bien la caída de voltaje que hay entre un elemento y otro. Esta es la característica del circuito en paralelo. A todos los elementos les llega exactamente el mismo voltaje. Lo que se va dividiendo entre elemento y elemento es la corriente, a diferencia del circuito en serie, que era la corriente que se mantenía alrededor de toda la malla e iba bajando el voltaje. Ahora, como no es de extrañarnos que la vida se nos complica fácilmente, es obvio que no vamos a tener siempre circuitos en serie o en circuitos en paralelo. Tenemos lo que se llaman los circuitos mixtos. Este diagrama de aquí es un ejemplo de circuito mixto, donde tenemos varias resistencias en serie conectadas en paralelo, conectadas en serie unas con otras, y esto es un champú de elementos conectados de una forma muy rara. La forma de operar estos elementos son con las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que las veremos en este y en el siguiente video. Empecemos con la ley de Ohm. La ley de Ohm es fascinante porque une las tres principales definiciones que hemos venido estudiando: el voltaje, la corriente y la resistencia. Existen varias formas de enunciar la ley de Ohm, pero a mí me gustan en específico dos. La primera es que Ohm experimentaba con conductores y descubrió que la relación entre la tensión y la corriente era una constante,
y nombró a esta constante como resistencia. La segunda forma de expresar la ley de Ohm sería que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, lo que nos da la ecuación que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para no hacernos muchos líos, tenemos en el diagrama dibujado un triángulo con los tres valores: voltaje, resistencia, intensidad. Si nosotros tapamos con el dedo uno de estos valores, este triángulo nos da como resultado el equivalente de la ecuación. Por ejemplo, si tapamos con el dedo la R, tenemos B sobre I, que sería la resistencia es igual a B sobre I. Si tapamos con el dedo, por ejemplo, el voltaje, tenemos RI en el mismo sentido, lo que nos daría que voltaje es igual a I por R. Para las personas que sean un poco más analíticas, simplemente con la fórmula voltaje es igual a intensidad por resistencia, despejando obtendrían cualquiera de estas fórmulas. Es así de sencillo. Y empezamos con lo aburrido. Vamos a calcular. Aquí tenemos un circuito básico, el más básico que podemos tener. Un elemento activo, una resistencia y una corriente circulando alrededor. Digamos que nuestro voltaje va a ser DC de 9 voltios y nosotros tenemos una resistencia de 220 ohmios conectada a este circuito. La pregunta sería, ¿cuál es la corriente que pasa por este circuito? Como vemos en la ecuación, lo único que tenemos que hacer es dividir los 9 voltios para los 200 ohmios y obtenemos 0.041 amperios, que vendría a definirse como 41 amperios. ¿Qué pasa ahora si es que nosotros aumentamos la resistencia de 220 a 560? Como la relación es inversamente proporcional, si aumentamos la resistencia, como vemos en el cálculo que es exactamente igual, va a bajar la corriente de 41 a 16, simplemente por haber subido la resistencia. Ahora bien, subamos un poco más la resistencia. Vamos a subirla a 1 kilo ohmio. Si nosotros subimos la resistencia, vamos a obtener, como vemos en el cálculo, menor corriente aún. Esta va a ser de 9 miliamperios. Entonces nosotros vemos que se cumple la relación inversa entre resistencia y corriente. A mayor resistencia, menor corriente y viceversa. Vamos a complicarnos la vida un poco más. Nosotros ahora tenemos un elemento que aguanta 500 miliamperios. Entonces nosotros tendríamos que, entre comillas, diseñar una resistencia para que el circuito nos entregue esa corriente. Ahora, tenemos que la corriente es de 500 miliamperios y tenemos el mismo voltaje de 9 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Dividir los 9 voltios para los 500 miliamperios. A esto que será igual a los 9 voltios dividido para 0.5 amperios y nos daría los 18 ohms. Nosotros vamos a la tienda, compramos una resistencia de 18 ohms y listo, podemos armar nuestro circuito. ¿Qué pasa ahora si queremos una corriente más pequeña? A menor corriente, mayor resistencia. Tendríamos que utilizar, según el cálculo, una resistencia de 1.8K. Pero ahora, ¿qué pasa si es que nosotros necesitamos una corriente de 30 miliamperios? Nosotros tendríamos que ir a la tienda a comprar una resistencia de 300 ohmios. Pero si es que se recuerdan las tablas, no existen resistencias de 300 ohmios. Lo que tenemos que hacer es comprar una resistencia de 270 ohmios o de 330 ohmios, que vendrían a ser los valores comerciales. Esto va a depender de cuál es la corriente o el rango de corrientes que alcanza nuestro circuito. Si es que nuestro elemento tiene un rango, qué sé yo, de 25 a 30 miliamperios, nosotros vamos a comprarla de 330. Y si es que nuestro elemento aguanta una corriente un poco mayor, como quien dice de 30 a 35 miliamperios, podemos estar pensando en comprar una de 270. Eso va a depender mucho de nuestro diseño.
y de lo que nosotros queramos. Y bueno, pues chicos, esto sería todo con respecto a la ley de Ohm y lo que tendríamos que saber. Y para finalizar, me gustaría dejarles un pequeño mensaje. Por mucha oscuridad que haya, siempre vuelve la luz. No se desesperen, estén tranquilos y practiquen mucho, porque siempre lo podemos lograr. Y con esto yo me despido. Recuerden comentar, darle a like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!